comienza Prolet Cult. El motor de la historia. Hola amigos de la radio, aquí su compañero XX Malanoruel 1984XX en un nuevo programa para Prolet Cult, el motor de la historia. El día de hoy les traemos un top 10 mentiras del comunismo, esperamos lo disfruten. Pues, y con eso empezamos el programa de hoy, aquí en Política y Rock and Roll Radio. Ya tenemos la música a la que están acostumbrados siempre. Pues bueno, pues sí. Qué titoso. Pues bueno, decidimos empezar de esta manera debido a que, pues como bien señaló la vocecita ahorita, tenemos un top, una especie de top, por así decirlo. Vamos a hablarles el día de hoy a todos los que nos están escuchando acerca de pues, una serie de mitos, una serie de mentiras, más bien dicho, referente a la cuestión de el comunismo, ya que o sea, si bien en el debate público a lo mejor es algo todavía que no sé, que no tiene mucha, digamos, relevancia o algo así, es algo común encontrarse de que, Morena son unos malditos comunistas acá que quieren hacernos todos pobres, nos van a convertir en Venezuela 3 o algo así. Pero pues ya luego revisas bien, no tiene ningún sustento, o sea, ni Morena ni el gobierno actual de Sheinbaum o Obrador, porque los Obrador decían que no nos va a llevar al comunismo, ¿no? O sea, hay gente que no sabe realmente qué es lo que está hablando, o sea, qué es el comunismo que tanto repudian, que tanto odian, que tanto temen. Y pues, como decía también el camarada Mao Zedong, aquel que no investiga, pues no tiene que opinar, ¿no? O algo así que quieras. Sí, y pues también consideramos que era muy importante hacer este programa porque pues por décadas y casi siglos. ¿El micro sube un poco el micro? Sí. Bueno, consideramos importante hacer este programa porque pues por mucho tiempo. ¿Sí se escucha? A ver, no sé, sigue hablando, a ver si no es el micro. Por muchos años el comunismo ha sido pues brutalizado y llenado de mentiras. Incluso el propio Marx en su momento pues fue perseguido por sus ideas. Y en torno a esto se han creado muchas mentiras. Entonces por eso creamos apropiado pues desmentir varios de estos mitos, rumores y demás. Sí, así es, porque pues mínimo inclusive si mantenemos una línea acá de que pues no me convence, pues ok, la gente está en todo su derecho de si le convence o no, pero pues mínimo que lo haga de una manera más informada, ¿no? Y que no se ande comparando, ¿no? Que López Obrador es comunista, o de que el comunismo es cuando a todos les pagan lo mismo, comunismo es cuando el Estado controla todo, comunismo es cuando el Estado interviene en la economía, ¿no? O sea, estamos ya mezclando cosas. O sea, si así el debate sano y racional no es posible, pues tenemos que entendernos. Y pues por eso hicimos que el día de hoy vamos a ver esto. De hecho, este programa va a tener dos partes. Esta va a ser la primera. Tenemos 10 malentendidos, 10 mentiras. Aguas. Tenemos 10 pues, sin mentiras que vamos a desmentir. Y que en este programa van a ser 5. En la siguiente semana van a ser las siguientes 5. No estamos completos, nos falta Eli, a la cual le mandamos un saludo y le deseamos suerte porque está estudiando para la maestría. Nuestra querida Eli va a entrar a la maestría, así que pues un saludo y que le vaya bien. Todos queremos que le vaya bien. Aquí estamos Hayal y yo. Y Braulio está en la línea telefónica. Se supone que estamos probando un nuevo sistema en el cual, a ver si se puede entender. Braulio, ¿puedes hablar? A ver si te oyes. Bueno, te escuchamos en cabina, pero creo que no está saliendo, no está saliendo el de este. A ver, es que esto es en altavoz, pero bueno, en lo que solucionamos tu conexión, Hayal, no sé si quieres empezar un poco sobre algún mito que existe sobre el comunismo para entrar ya en el tema. Sí, algo que pues uno de los que yo quería hablar es como un mito doble, ya que son dos caras de un malentendido del comunismo, del marxismo acerca de la religión. Por una parte tenemos el mito del ateísmo de Estado
Y es común que se confunda la crítica marxista de la religión como una propuesta de prohibición autoritaria o de ateísmo de Estado. Y esto es sobre todo pues por los experimentos de estados socialistas del siglo XX, tal como la URSS. Sin embargo, pues al analizar los textos originales de Karl Marx, pues se descubre una postura que está mucho más matizada y que se enfoca en la libertad de conciencia y en las causas materiales del fenómeno religioso. Y la frase más citada de Marx se encuentra en su contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. A menudo se usa para pintar a Marx como alguien que odiaba a los creyentes, pero pues ya con el contexto completo de esta obra dice algo muy distinto, y es que citando dice: la miseria religiosa es, al mismo tiempo, la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, así como es el espíritu de una situación carente de espíritu. Es el opio del pueblo. Y es que Marx argumenta que la gente recurre a la religión porque el mundo real es cruel y doloroso. Y por lo tanto, prohibir la religión por decreto es inútil si no se eliminan primero las condiciones que generan esta miseria y que hacen que la gente necesite de la religión. Por otro lado, en su ensayo sobre la cuestión judía, Karl Marx desarrolla una de las críticas más profundas a la idea de que el Estado debe imponer el ateísmo o que la abolición política de la religión equivale a una liberación humana. Y este texto es una respuesta a Bruno Bauer, quien argumentaba que los judíos no podían ser ciudadanos iguales en Alemania a menos de que abandonaran su religión y que el Estado se volviera ateo. Y Marx desmonta este argumento con los siguientes puntos. Por un lado, hace una distinción entre la emancipación política y humana, y es el eje central del texto. Marx explica que un Estado puede emanciparse de la religión sin que los ciudadanos lo hagan. La emancipación política es cuando el Estado se declara laico o neutral. El Estado deja de exigir una religión para conceder derechos civiles. Marx considera esto un gran progreso histórico, pero que igual sigue siendo insuficiente. Y por otro lado tenemos la emancipación humana, que es la liberación real de las limitaciones sociales y económicas. Y Marx señala que aunque el Estado sea ateo por ley, el ciudadano puede seguir siendo profundamente religioso en su vida privada. Para desmentir que el Estado deba ser ateo para ser libre, por ejemplo, Marx analiza el caso de los Estados Unidos en su época y observa que en los estados norteamericanos, donde la separación entre la iglesia y el Estado era algo total y fuerte, la religión en realidad no desaparecía, sino que florecía con más fuerza y con más diversidad. Marx concluye que la existencia de la religión no contradice la perfección del Estado, sino que es prueba de que el Estado por sí mismo no puede resolver los problemas materiales que llevan a la gente hacia la propia religión. También Marx lanzó una crítica al ateísmo de Estado como concepto y argumenta que cuando el Estado se define a sí mismo mediante la abolición de la religión, sigue estando condicionado por ella, ya que si el Estado prohíbe la religión, está reconociendo que la religión tiene un poder sobre el cual debe actuar. Y para Marx, un Estado que profesa el ateísmo sigue siendo un Estado limitado porque intenta resolver mediante decretos políticos algo que es un problema social y económico. Y en el texto Marx afirma que si los ciudadanos son religiosos en un Estado que es políticamente libre, es porque existe un defecto en la base de la sociedad, como la desigualdad, la alienación o la propiedad privada. Y además a continuación una cita del texto original que lo explica bien. No decimos a los ciudadanos no pueden ser emancipados políticamente sin emanciparos radicalmente de la religión. Les decimos por el contrario, se pueden emancipar políticamente sin abandonar la religión de un modo radical y absoluto, porque la emancipación política no es la forma acabada y libre de contradicciones de la emancipación humana. Y para Marx el ateísmo impuesto por un Estado es una ilusión. Obligar a la gente a no creer no elimina las causas por las que creen en la religión. Y por lo tanto, este marxismo original no busca la prohibición religiosa, sino más bien que la sociedad se organice de tal manera que el ser humano encuentre su realización en este mundo, haciendo que el consuelo del más allá pierda su razón de ser, y en lugar de combatir la religión con leyes, lo cual consideraba simplemente una distracción burguesa, pues Marx más bien proponía combatir las condiciones materiales que hacen que la religión sea necesaria.
Y para entender por qué Marx no propone el ateísmo de Estado, también hay que observar su modelo de base y superestructura, donde la base son las relaciones económicas y de producción, que es cómo trabajamos y quién es dueño de las herramientas y los medios de producción. Y la superestructura son las ideas, leyes, arte y religión, etc. Y Marx sostiene que la superestructura cambia solo cuando la base cambia e intentar eliminar la religión, que es parte de la superestructura, mediante leyes estatales, que también es parte de la superestructura. Pues no tiene fundamento y es necesario cambiar la economía donde está la base, y que pues esto es obviamente un error teórico y práctico. También por otro lado, la otra cara de la moneda es el mito de la compatibilidad de la religión con el marxismo. Y si bien Marx no quería la persecución de los creyentes, su teoría busca las condiciones para que la religión simplemente deje de existir. Y algunos de los puntos irreconciliables, por ejemplo, es que el marxismo es materialista y sostiene que la materia es lo primario, y que el pensamiento, la conciencia y la religión son productos de sus condiciones materiales. Y por otra parte, pues la religión es idealista y sostiene que las ideas, el espíritu o una deidad son lo primario, y que esto fueron lo que creó la materia. Como ya estábamos viendo anteriormente en nuestro primer punto, pues Marx no veía la religión como un error tonto, sino como una característica de la alienación de la esencia humana. Y en sus manuscritos económicos y filosóficos explica que cuanto más pone el hombre en Dios, tanto menos guarda en sí mismo. Y desde esta perspectiva, la religión es incompatible con la liberación humana total, porque el ser humano atribuye sus propias capacidades, como la justicia, el amor, el poder, a un ser externo como un Dios. Y al hacer esto, el humano se debilita a sí mismo, para que el humano sea plenamente libre y recupere su ser genérico, debe dejar de proyectarse en una fuerza del más allá. Y la compatibilidad es imposible, porque al final de cuentas el marxismo es el fin de la alienación y la religión es una forma más de alienación. Y aunque ya vimos que Marx rechazaba el ateísmo de Estado por decreto, pues sí hablaba de la superación de la religión, y en la misma crítica de la filosofía del derecho de Hegel escribía: la superación de la religión, como la felicidad ilusoria del pueblo, es la exigencia de su felicidad real. Y es que si la religión es una ilusión que calma el dolor de la opresión, mantenerla equivaldría también a admitir que esta opresión nunca va a desaparecer. Y pues eso sería por este mito, que pues así fue muy pues sí, o sea, todavía es muy importante considerarlo debido a las experiencias que hubo con los estados socialistas, que sí se realizaba un ateísmo de Estado y una persecución como tal a estas pues a la religión. Sí, también, y considerando que también en el país, por ejemplo, que aquí tuvimos la Guerra Cristera, la cual fue ocasionada por Plutarco Elías Calles y su muy radical anticlericalismo, que pues marcó profundamente a la sociedad mexicana, y que de hecho era algo común ver acusaciones de es que Plutarco Elías Calles o Lázaro Cárdenas, que son unos sucios comunistas que van a acabar, ¿no? Que van a quemar todas las iglesias y van a romper todos los santos, ¿no? Y bueno, Plutarco Elías Calles, pues sí, pero pues Plutarco Elías Calles tampoco era comunista, precisamente sería un exponente de, como mencionabas, de esta gente que odia la religión, que odia las iglesias, pero que su odio es precisamente algo muy irracional. O sea, que la gente que piensa que si la gente ya deja de creer, vamos a avanzar como sociedad, cuando pues no. O sea, simplemente si prohíbes la religión, realmente no vamos a llegar a ningún lado, pues. Y por la propaganda, pues la gente termina diciendo de que, es que debe ser comunista si odias la religión, ¿no? Pero pues no necesariamente así. A ver, Braulio, ¿puedes hablar? Ahora sí, creo que ya conecté bien el cable. Ahí te pero muy bajo, a ver. Me voy a bajar en la música. A ver, di algo más. Pues... A ver, hola, 1, 2, 3, probando. Sí te oímos, pero se oye muy bajo. ¿Puedes intentar hablar un poquito más alto, tal vez? A ver, voy a Ándale. configurar aquí el micrófono. Sí, ya se está oyendo mejor. Pero bueno, en todo caso te iba a decir, como estamos llegando a los 20 minutos, si volvemos contigo. A ver, la verdad.
sí está bien que ahorita regresemos conmigo. Sí, justo ya te oyes bastante mejor. Así que pues ahorita vamos a volver con Braulio, con otros mitos. Ya tenemos 2 cubiertos. Así que ahorita vamos a pasar entonces con nuestra primera pausa musical del día. Tenemos un tema bastante que a mí me gusta bastante. Se llama The Communists Have the Music, o sea, los comunistas tienen la música, porque claro que sí, creo que la tenemos. Y pues vamos a pasar con este tema de They Might Be Giants, los mismos que hicieron la canción de la intro de Malcolm en el medio. Ahí pueden su información. Así que pues estamos en el culto del motor de la historia. Quédense con nosotros para más. I got handed an Ayn Rand sandwich straight from the can. It tasted so bland. I asked a lass to pass me a glass of Engels' Conditions of the Working Class. Right away they dragged me to the committee to explain my un-American activity. They're gonna see they made a mistake if they'd only let me play my mixtape. I'm not partial to the marshal or the plutocrats in their beaver hats, and the fascists have the outfits, but I don't care for the outfits. What I care about is music, and the communists have the music. I hear a melody, and just as suddenly I know who I'm supposed to be. I don't need a rationale to sing the International. I only need to plug in the headphone jack so I can listen to my backing track. I'm not jealous of the zealous or anarchics with guitar picks, and the fascists have their outfits, but I don't care for the outfits. What I care about is music, and the communists have the music. Yes, the communists have the music. Oh, the communists have the music. I hear a melody, and just as suddenly I know who I'm supposed to be. I'm not partial to the marshal or the plutocrats in their beaver hats, and the fascists have the outfits, but I don't care for the outfits. What I care about is music, and the communists have the music. Yes, the communists have the music. Oh, the communists have the music. Pues bien, esto que acabamos de escuchar se llamó The Communists Have the Music, los comunistas tienen la música, del grupo They Might Be Giants, o también conocido como Particle Men, según la página de YouTube, por alguna razón. Y pues fueron los mismos que hicieron el tema de Malcolm, el You Know the Boss of Me Now, por si les son nada familiar, pues ellos son. Aquí estamos en Política Rock and Roll, transmitiendo un programa para el culto de motor de la historia. 10 mitos, hoy 5, la siguiente semana ya los otros 5, para que sean 10. 5 mitos acerca del comunismo para fomentar un mejor entendimiento sobre este movimiento y esta doctrina política, económica, social. Que eso de hecho hay un mito sobre que tanto el comunismo es simplemente una doctrina más, ¿no? Pero pues bueno, nos referimos a eso ahorita. Ya el siguiente programa ya vamos a hablar de eso a fondo. Pues bueno, aquí estamos en el culto de motor de la historia. Nuestro amigo Hayel aquí ya nos expresó 2 mitos acerca de que si los comunistas odian la religión, no lo hacen, o si al contrario la aman, no, tampoco lo hacen. Recordamos a la audiencia de que todos nuestros programas están disponibles siempre un día después de emisión, o sea, de hoy, mañana, estarán disponibles en nuestra página de YouTube, como se llama el programa, pero el culto de motor de la historia, para que lo puedan consultar cada que quieran. Y pues bueno, vamos a pasar con nuestro colega Braulio, que está en llamada telefónica. Se supone que ya hicimos los ajustes necesarios para que se puedan entender bien. Braulio, entonces pues estamos contigo. ¿Qué es lo que pues tienes otros mitos, otros malentendidos acerca de
la doctrina comunista. Yo les voy a hablar sobre el mito de que para la doctrina de Marx era una doctrina estatista, ¿no? ¿Qué quiere decir estatista? Que busca la supremacía del Estado sobre todas las esferas de la sociedad. Y esto es totalmente incorrecto, ¿no? Creo que para resumir, la respuesta corta sería que no, que no, que Marx no tiene la teoría de Marx no es estatista y no busca la supremacía del Estado. Sin embargo, es muy importante matizar a lo que nos referimos con esto, porque hay muchas otras doctrinas políticas que están en contra del Estado, como bien puede ser el anarquismo dentro de la propia izquierda, o dentro de la derecha está el minarquismo, o vamos a decir que dentro también de las terceras posiciones hay algunas facciones, ¿no?, de primitivistas. Y es importante señalar que no tiene nada que es la que estamos hablando en este momento no tiene nada que ver con esto, y vamos a exponer por qué. La forma en la que haré esto no es hacer una exposición completa de la teoría de Marx sobre el Estado, sino hablar de que la crítica al Estado es de hecho su fundamento desde sus inicios, no es algo que incluso precede sus análisis de las relaciones de producción. La crítica de Marx comienza en crítica a la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Surgió inicialmente con un enfrentamiento crítico, ¿no?, con las ideas hegelianas, en la que este cuestiona con la justificación dialéctica hegeliana sobre el status quo, ¿no? Hay dos líneas argumentales principales que él señala, ¿no?, que el Estado es una esfera política separada y su concepción radical sobre la democracia directa en contraposición con la democracia representativa. Según la teoría liberal que surgió en el siglo XVIII, la sociedad civil, los ciudadanos persiguen sus propios intereses particulares, ¿no?, en competencia con otros individuos. En el Estado, en cambio, solo persigue el interés general. El Estado se sitúa encima de la sociedad civil tanto para limitar la competencia como para proteger el marco básico en el que ésta se desarrolla. De esta forma se supone que el Estado garantiza la igualdad de los derechos de los ciudadanos, ¿no?, según la teoría liberal. Pero él ataca esta noción liberal y tanto que hegeliana. Lejos de concebir el Estado como un árbitro neutral que vela por la libertad individual, él considera una esfera de la vida social no solo separada de la sociedad civil, sino que opuesta a ella. Esa contradicción entre el Estado y la sociedad civil es la que caracteriza una sociedad dividida, en la que las funciones de gobierno se ejercen en contra de la sociedad. Además, la idea que el interés general de todos los ciudadanos se realiza dentro del Estado, desde un principio es una ficción. En primer lugar, los burócratas que desempeñan las funciones estatales utilizan los poderes generales del Estado para perseguir sus propios intereses particulares dentro de una jerarquía estatal, ¿no? Marx escribe, esta es una cita de crítica a la filosofía del derecho de Hegel, en cuanto al burócrata individual, el propósito del Estado se convierte en su propósito privado, en una búsqueda de ascenso, un arribismo. Después, más adelante, escribe que la participación de particulares en las actividades estatales no los protege de las distinciones de clase que constituye la sociedad civil. Por el contrario, los individuos entran a la vida política con esas distinciones de clase. Las distinciones de clase de la sociedad civil se establecen así como distinciones políticas. Entonces, hay una separación fundamental entre la vida cotidiana que vivimos nosotros, la vida como individuos, y la existencia del Estado, ¿no? En muchos sentidos puede decirse que la forma en la que se establecen las relaciones dentro de la sociedad, los individuos no tienen control sobre esta, ¿no? Por eso vamos a decir que existen, como él destaca en la introducción a la ideología alemana,
que los seres humanos en la actualidad no es que sean simplemente ignorantes sobre las condiciones del mundo, ¿no? Sino que están tan abrumados por ideas, por nociones falsas del mundo, que a veces no pueden, no es imposible distinguir claramente cuáles las diferentes esferas dentro de la sociedad, ¿no? Pero una de las cosas que él destaca mucho, y es la base posteriormente de su idea de la revolución, es justamente que la situación de la clase trabajadora dentro de la historia universal es que se diferencia de otras clases justamente porque no tiene una posición social sólida. Es decir, en el pasado los feudos tenían que luchar para solidificar su posición dentro de una estructura feudal, ¿no? Durante la Revolución Francesa, los primeros burgueses tenían que luchar para consolidar su posición social dentro de una nueva sociedad. Pero la situación es que esta clase no tiene nada, no tiene ninguna posición social a la que llegar, o posición a la que considerar. Y su único objetivo histórico es el de abolir del resto de clases. Y Marx vamos a hablar ahora también, justamente este es un muy buen momento para llegar a nuestro segundo punto, ¿no? Es sobre la idea de que es una doctrina antidemocrática, o a su vez que es una doctrina superdemocrática, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto, no? Porque muchas veces se ha caracterizado como una oposición en contra, ¿no?, de la democracia, o por el lado de sectores que a veces son simpatizantes, se habla de que es una expansión radical de la democracia. Y ninguna de las dos es totalmente verdad, ¿no? Pero hay algunas cosas que son importantes destacar, ¿no? En su discusión con Bakunin es uno de los representantes, ¿no?, de las creencias anarquistas sobre el Estado, ¿no? Que es que el Estado simplemente es malo y no hay realmente más argumento más allá de eso, ¿no? Pero como él nos habla, el Estado no es simplemente un mal por cuestiones morales, ¿no? Sino porque es un desarrollo, porque se ha desarrollado de cierta manera en la sociedad, ¿no? Y que por eso, como él menciona, citando, esta es una cita, dice que en lugar de luchar en casos individuales contra las clases económicamente privilegiadas, se ha adquirido una fuerza y organización suficientes para utilizar medios generales de coerción en su lucha contra ellas, pero solamente puede recurrir a medios económicos que eliminen su propia condición como el trabajo, como trabajador asalariado y por lo tanto de clase. Cuando su victoria sea completa, su dominio también llegará a su fin, puesto que su carácter de clase habrá desaparecido. Nuevamente hace énfasis en que el Estado simplemente no es un árbitro neutral, ¿no? Y que la toma del poder por parte de los asalariados en el Estado no significa que vaya a ser un dominio permanente, ¿no? Ni siquiera que vaya a ser una revolución política como el resto de revoluciones políticas que han ocurrido alrededor de la historia, ¿no? Marx caracteriza de hecho, Bakunin ridiculiza esta idea, ¿no? Y le pregunta que si realmente es un poder total sobre toda una clase, entonces los 40 millones de alemanes van a ser parte del gobierno, pues le pregunta, ¿no? Y Marx dice que sí, que efectivamente esto es verdad, los 40 millones van a ser parte del gobierno, y esto se refiere que no solamente es un poder en las manos de unas pocas personas, ¿no?, como es el resto de las sociedades, sino que es un poder que se ejerce en su totalidad, ¿no? Y nuevamente regresando al carácter de las elecciones, él menciona más adelante: el carácter de una elección no depende de este nombre, sino de su fundamento económico. Las interrelaciones económicas de los votantes, y tan pronto como las funciones dejan de ser políticas, las funciones de gobierno dejan de existir. La distribución de las funciones generales se convierte en una rutina que implica dominación. Las elecciones pierden su carácter político actual.
La idea de un pueblo entero en el sentido actual de la palabra es una ilusión. Entonces podemos notar que simplemente que si bien es un poder ejercido totalmente por todo el grueso de la población asalariada durante una transición de carácter, vamos a decir, transformativa de la sociedad, esto no significa que las elecciones tengan el mismo carácter que tengan ahora. Es decir, sí va a existir una democracia, pero no va a ser una democracia como la entendemos hoy en día, ¿no? Es una democracia que está liberada de las distinciones de clase y por ende no es una democracia representativa, es una democracia más radical, pero simplemente no es que se expanda la democracia en ciertos espacios, ¿no? Por ejemplo, puede ser los espacios de trabajo, sino que tiene que haber una transformación más profunda que eso, más allá de que exista más participación dentro de algunas esferas que otras. Pues, Que ese es más o menos el esbozo de mi punto. pues sí, con eso tenemos, como pues tengo entendido, que sí, el sistema comunista trata precisamente de expandir, bueno, es que como lo mencioné, es así como de expandir la democracia, como se entiende de que votemos por el dirigente sindical, o que votemos por un nuevo delegado en la universidad, o que votemos por absolutamente cada puesto. Pues sí, es algo que se puede considerar deseable, ¿no? Para garantizar que todos tengan voz al respecto, pero no se trata simplemente de que este papel democrático de votar por un representante y que ese representante sea ya el que se encargue de tratar las cuestiones, pues sea eso, pero en otros sectores que en esa función no existe, esa función no es una electa, sino una impuesta, sino que, pues como dices, conlleva una transformación radical de qué haces tú más allá de votar. O sea, la democracia simplemente no es solo votar por votar o votar por algún sistema, votar por algo, sino que es algo que verdaderamente te tiene que conllevar una mayor participación, un mayor reflejo en tu situación de vida actual. Como nos dejas con esto. Sí, solamente para agregar último, no un punto, pero sino algo que le puede servir al que esté escuchando, que los textos que yo recomendaría sobre la cuestión de Marx, y bueno, sí, obviamente todos los textos hablan sobre, hace una crítica muy fuerte al Estado, ¿no? Pero principalmente su base cuando era un joven hegeliano son principalmente la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, y también hay también sobre la cuestión judía, que ya también han sido mencionadas por Hayek. También me gustaría incluir glosas críticas marginales a la reforma social por un prusiano, y más adelante, cuando deja de ser un joven hegeliano, están textos como la guerra civil en Francia y le critica el programa de Gotha. Eso ya es como recomendaciones de textos si le interesa saber más del tema. Pues sí, es que eso aquí tenemos justo eso, se critica el programa de Gotha, que también recordamos que no son así súper largos. O sea, Marx sí tiene textos largos como El Capital, y da miedo porque ves eso, que son 3 tomos acá, qué miedo, un libro de más de 500, como son 1000 páginas, más de 1000 páginas, fácil, El Capital. Pero, o sea, estos otros textos que usamos de referencia ahorita son realmente muy cortitos, son sencillos de comprender realmente. El que mencionaste al último, la crítica del programa de Gotha, el cual es realmente un panfleto, o sea, no llega ni a 50 páginas. Y es muy claro, muy conciso. También la guerra civil en Francia, que es larguito, o sea, también no pasa ni de las 120, o sea, apenas llega a las 100. Y además es un muy buen libro para entender cómo fue la Comuna de París. Ya lo mencionamos en nuestro programa La Comuna de París. Ahí está en YouTube por si lo quieren oír. Y sí, o sea, pues como para cerrar este punto, pues sí, o sea, el comunismo no es el Estado haciendo cosas como alguna gente ignorante dice. Háganos que el Estado me subió los impuestos, seguramente son comunistas, cuando no. O sea, el comunismo no busca subir impuestos, el comunismo no busca que el Estado controle cada cosa de la vida diaria de las personas, sino que al contrario busca destruir esa institución social para que sea la misma
clase trabajadora la cual decida su futuro es su futuro inmediato, o sea, que el futuro no se hace algo que se quede después y que hagan otra gente que yo elegí que hiciera, sino que yo participe activamente en esta cuestión. Y es algo cual vamos a desarrollar el último mito, ya así, después de esta siguiente pausa musical que tenemos para finalizar y financiando el programa. Este otro tema es alemán, se llama Der alte böse Kapitalismus, o traducido sería el viejo y malo capitalismo, así como los buenos tiempos del pasado, pues tenemos unos malos tiempos del futuro y presente, pues ya llegó el capitalismo otra vez. Este es un grupo de la banda IFA Warburg, ya pasamos una canción de ellos en otra ocasión, pues ahora está otra vez. Y sabemos que es alemán, pero les prometemos que les va a gustar, está chida, está chida. Y pues bueno, que estamos además para que se denote el carácter internacionalista que mantiene este programa también. Así que pues estamos en Pro Cult, el motor de la historia, aclarando algunos mitos acerca del comunismo el día de hoy. Y les invitamos a quedarse con nosotros en la discusión. Vamos a continuar con ese tema. Y pues nada, esperemos que lo disfruten. Ahí voy.
Pues bueno, esto que se acaba de escuchar, esto que acaban de oír, se llamó Der alte böse Kapitalismus, el viejo mal capitalismo, en alemán, de la banda que en realidad es sueca, IFA Wahlburg. Pues bueno, estamos en Política Local en el Radio, en el programa del sábado a las 12, el culto del motor de la historia. Aquí ya andamos discutiendo alguna serie de mitos que existen acerca de el comunismo. En estos sentidos empezamos diciendo que la idea errónea de que el comunismo detesta la religión, que va a acabar con todas las iglesias y así, cuando no, realmente no. O que al contrario, el comunismo se apoya en el sentimiento religioso de solidaridad y de fraternidad con los más desamparados, el cual, pues por ahí precisamente surge esa cuestión, pero realmente los motivos de la doctrina comunista no surgen, no tienen ese mismo punto de partida que el catolicismo u otras creencias. Braulio nos acaba de comentar hace poquito sobre que si el comunismo es estatista. No, el comunismo no es estatista, al contrario de lo que se puede llegar a pensar. El comunismo es una doctrina que busca la abolición total del Estado como institución social y como forma de gobierno sobre la sociedad. Y para seguir diciendo que entonces que tenemos por resultado, o sea, o una sociedad totalitaria, como también se mantiene, de hecho está muy de la mano con lo primero, una sociedad totalitaria donde o el Estado o una entidad controla a todos los miembros de la sociedad. No es cierto, eso tampoco sucede. O que al contrario es una expresión democrática muy radical, una expresión democrática casi total que abarca a toda la sociedad. Pero hay que entender entonces, como mencionabas, Braulio, de que debemos entender la democracia comunista como un fenómeno completamente distinto a la democracia como se entiende hoy día, el cual es simplemente salir a votar y que ya tus representantes vayan a hacerse güeyes a la Cámara de Diputados, que la presidenta que dice representar a todos decida pasar a legalizar el fracking en el país, por ejemplo, y que pues represente a nadie más que a los grandes capitales y a los empresarios nacionales o inclusive internacionales, ya que pues sabemos que en el caso del fracking, quienes más van a ganar no son el pueblo de México, sino al contrario las grandes empresas extranjeras de gas y recursos que vienen a este país y a donde sea donde haya para sacar, ¿no? Pues con eso ya podemos pasar a nuestro último mito del día de hoy. En la siguiente semana estaremos conversando cerca de 8 o 5 para que sean 10. Tenemos otro programa dual. El primero, muy buen tiempo, de hecho, precisamente nuestra primera emisión fue también 2 partes. Sí, pues es agradable, debemos hacerlo más seguido tal vez. Y pues bueno, pues este último mito me lo corresponde a mí, precisamente. Y tenemos que el mito que tenemos aquí en la lista, número 3, que el Estado, bajo el comunismo, supuestamente te va a asignar una función para que seas útil a la sociedad, te va a decir a qué vas a cambiar. Es muy similar a lo que pues Valio nos comentaba al inicio de que el comunismo es un sistema estatista, qué miedo, un sistema donde el gobierno te controla, te dice qué hacer, qué pensar, dónde, cuándo, cómo y por qué. Cuando pues no, realmente no, como comentaba, digo, está muy similar con lo que comentó Braulio, de que el comunismo no, al contrario, el comunismo busca la abolición del Estado y la superación de estas instituciones que se colocan por encima de la gente de a pie, la gente común, donde pues tenemos que no somos verdaderamente nosotros quienes están controlando nuestro destino, sino alguien más. Inclusive si lo votamos, realmente ese alguien más pues está haciendo de todo menos lo que nos corresponde a nosotros para vivir dignamente. En varios de sus escritos, por ejemplo, tenemos la crítica del programa de Gotha otra vez. Karl Marx debate en contra de los otros socialistas que sí se pueden considerar estos sí como estatistas, como Ferdinand Lassalle, que fue Ferdinand Lassalle, a lo mejor algunos lo topan en las carreras de sociología o de ciencias políticas, ya que él tiene un libro que es bastante popular en esas ciencias, se llama ¿Qué es una constitución? Yo tengo una casa, yo también, pues no me lo traje porque no vamos a hablar de Lassalle, sino que vamos a hablar de Marx, así que pero ahí está, que es una constitución. Pues Ferdinand Lassalle fue pues este político alemán muy prominente en el siglo XIX, el cual a veces es considerado el fundador de la corriente socialdemócrata. Y
pues su propuesta es que se genere un Estado popular que apoye a las clases trabajadoras, a las clases campesinas, a las clases necesitadas, y que pues para eso es el Estado. El Estado necesita meter la mano en los asuntos públicos para apoyar a esta sección de la sociedad. Realmente no es el fundador del Estado de Bienestar, ese sería Otto von Bismarck, pero pues bueno, tenemos que sí se ve ahí como que esa necesidad de que las instituciones públicas apoyen a los más desamparados. Y pues es algo que pues si vemos en nuestro gobierno actual, pues también está sucediendo bastante. Se caracteriza mucho en ese sentido de que el Estado tiene que ser un Estado del bienestar, y la palabra de bienestar ya es un adjetivo muy popular por parte de la 4T. Todo es el bienestar, hasta el chocolate es el bienestar, pero pues el comunismo, o sea, Karl Marx ni Engels, o sea, nadie dice que esa es la función del Estado, porque el Estado sigue siendo parte íntegra de la maquinaria de opresión, a pesar de que a veces se pueda colocar como un ente paternalista que está para apoyarnos. Realmente ese apoyo no, en primer lugar, no estará ni para siempre, y no corresponde a una bondad de que si ponemos a políticos buenos ahora sí ya podemos pasar a lo chido. No, todo lo contrario, o sea, sirve más bien para que se coopten a las fuerzas de lucha social y terminen haciendo todo menos la emancipación de los trabajadores, esas condiciones en las cuales se mantienen bajo el sistema capitalista de producción. ¿Hay algún otro ejemplo de cosas del bienestar, Jai, al que te recuerdes tú de que hay en el país, por ejemplo, que se pregone bastante con eso? Pues es que son demasiados, o sea, incluso ya tenemos una Secretaría del Bienestar y es como parte de estas concesiones que obviamente da el Estado capitalista para poder mantener a las masas apaciguadas y que no pues sí, contener la propia lucha de clases, dando pues estas pequeñas migajas, pero que al mismo tiempo pues los propios programas que brindan están alimentados por la explotación de la población, de la clase trabajadora. Y es que el comunismo, el marxismo, no es bienestar, es emancipación, o sea, es el cambio de condiciones como tal de todo el sistema, no una pequeña curita a la completa opresión y explotación que es el capitalismo. Pues sí, así es, como decíamos en el programa, en la crítica del programa de Gotha, más bien, perdón. Karl Marx sí le reprocha mucho al Partido Obrero Alemán, en el cual participaba precisamente el que más odiaba, su archienemigo político y ideológico, Ferdinand Lassalle, precisamente. Sino de que no, o sea, no puede haber un Estado libre porque el Estado es parte íntegra de la maquinaria. El Estado no es una entidad, creo que tú mismo lo comentabas al inicio también, ¿no? De que el Estado no es un ente separado ni de la economía, ni de la política, es como redundante decirlo, ¿no? Porque pues está muy pegado a la política, pero en el sentido de que, o sea, no es una maquinaria inerte, no es una maquinaria estéril que su carácter se lo da el partido en turno. O sea, de que, es que con el PRI el Estado era así, o con el PAN el Estado era así, y con Morena pues ahora son muy distintos. Sí hay unas cuantas diferencias en que si Morena dice que estas cuestiones que hace son por el bienestar del pueblo, si el PRI lo hace es por el neoliberalismo exacerbado, si el PAN lo hace es eso, pero con unas cruces católicas por detrás. Cuando no, realmente, o sea, el Estado es una institución social, como menciona Karl Marx en sus múltiples textos, la crítica del programa de Gotha, en la guerra civil en Francia, también lo deja entrever bastante bien, y pues ya tenemos un capítulo completamente dedicado al manifiesto comunista, y habíamos dicho en ese programa cómo es que, pues sí, es un texto bueno, pero todavía le falta, todavía no es la expresión máxima de lo que Karl Marx o Engels querían decir, ni lo que el comunismo realmente propone. Pero una frase que sí está muy, muy vigente, y lo va a seguir siendo por un muy buen tiempo, es esta con la cual termina el segundo capítulo del Manifiesto Comunista, la cual dice así: en sustitución de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, surgirá una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos. Con esta frase, Karl Marx se refiere aquí a que en el comunismo no habrá nadie ni nada
que le anda imponiendo a otros el qué hacer, qué decir, dónde, y ni por una necesidad social, ni por algún capricho en particular. Es decir, en correspondencia con lo que Braulio ya había señalado de que el comunismo es completamente antiestatista, el comunismo busca destruir el Estado como lo conocemos hoy en día, pues tenemos que lo que resultaría, una vez que abolimos las condiciones de las diferencias de clase y la división social del trabajo, entre otros aspectos, que sería muy, estaríamos en el final, sería muy extenso decirlas una por una, pues tenemos por resultado que cada quien por realmente hacer, pues no lo que se le plazca realmente, no, porque obviamente va a un consenso social todavía, pero sí también, como comentaba en la ideología alemana, otro texto imprescindible para entender al comunismo, pues sí mencionaba que alguien se podría dedicar, estoy parafraseando, sí no me lo traje, pero sí recuerdo muy bien esa frase de que Marx decía de que en el comunismo alguien podría dedicarse a pescar, una hora después podría ser un crítico literario, después salir a pasear y hacer todo eso y saldrá decentemente, porque la sociedad ya estará diseñada para sostener un estilo de vida de eso, en el cual tu trabajo no te define. Tú no vas a ser el conserje toda tu vida, tú no vas a ser maestro toda tu vida, tú no vas a terminar siendo funcionario toda tu vida, no vas a tener que tu trabajo no defina lo que eres, y que ni sea un empresario el que te diga que debe ser esto, o el Estado que te diga es que necesitamos más mineros, ocupas ponerte a las minas a minar, o que sea también, como se dice, la necesidad me forzó a hacer esto que yo no quería hacer, como los tantas gentes que dicen es que yo quería estudiar esto, pero como no deja, mejor me pasé a estudiar una ingeniería o algo así. O es que trabajaba en este otro oficio, pero llegó la crisis y ahora tengo que dedicarme a empleo informal, a vender comida u otros oficios informales. Pues no, realmente el comunismo busca superar esta condición en la cual estemos forzados a hacer algo que realmente no somos, es decir, algo que no corresponde con... Decir la esencia humana ya es como buscarle ya mucho más de lo que realmente es, pero sí superar la enajenación y la alienación, que son fenómenos que afectan a todo el grueso de la sociedad humana bajo el sistema actual. Así que no, el comunismo no busca decirte qué debes hacer, cuándo, dónde, cómo, sino lo contrario, todo lo contrario. Con eso se nos está acabando el tiempo ya. Haría darle un último comentario antes de cerrar el programa. Solo que nos sigan sintonizando, porque realmente estos son mitos que están se pueden desmentir desde la propia base del comunismo, y aún así pues se han expandido mucho. Entonces pues síganos sintonizando, todavía nos quedan varios por cubrir, y muchas gracias por estar aquí. Pues sí, tú, Galio, a ver. Tengo nada más que agregar, pero que muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Pues sí, agradecemos también yo y seguramente él, y también pues agradecemos la atención del día de hoy, en esta hora. Entonces nos vamos a dejar con El fin justifica los medios, y finalizamos el día con Scratch a las 2 de la tarde. Pues esperemos que el programa les haya servido de información, y les decimos va a estar público en YouTube a partir del día de mañana, junto con todos los demás programas. Y en la siguiente semana volvemos con los últimos 5 minutos que nos faltan, ahora sí con Eli. Esperemos que Eli nos pueda acompañar la siguiente semana, y Braulio también esperemos que nos pueda acompañar presencialmente. Y pues no nada, esto fue Project Cult, el motor de la historia. Nos veremos la siguiente semana. Aquí se despide Project Cult, el motor de la historia. Nos vemos el siguiente sábado a las 12 p.m. y les deseamos un excelente fin de semana.